Amy Bosley mató a su esposo para no pagar impuestos. Bienvenidos, les saluda el investigador del crimen. Y por más extraño que parezca este título, los hechos te dejarán sorprendidos. Así que comencemos. En la madrugada del 17 de mayo del 2005, la policía recibió una llamada al 911 desde la residencia Bosley, esta ubicada en Kentucky. La persona que llamó afirmó ser Amy, esposa de Bobby Bosley, un empresario estadounidense con el cual tenía casi 15 años de matrimonio. Amy le dijo al despachador que su esposo estaba luchando contra un intruso que había irrumpido su casa. La primera llamada al 911 se colgó. Después de unos minutos, Amy volvió a llamar al despachador. Aparentemente el intruso ya se había ido de su casa, pero le había disparado a su marido. Y esta fue la transcripción de la llamada. Operador 911: ¿está ahora en la casa? Amy: se fue, pero le disparó a mi esposo. Ay, Dios mío, le disparó a mi esposo. Operadora: ¿le disparó a su marido? Amy: sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No podía parar de decir Dios mío. Así que rápidamente la policía llegó a la escena del crimen. Amy les dijo a los oficiales que le habían disparado a su esposo. Y ella les contó que alguien había roto la ventana trasera y abrió la puerta, y que Bob se levantó de la cama y trató de someter al intruso, y que el asesino luego le disparó y escapó por la misma puerta trasera que había abierto gracias a que rompió el vidrio. El patrullero pasó junto a Amy y entró al dormitorio para ver cómo estaba Bob, y pues lo encontraron muerto en su alcoba. Le habían disparado 7 veces. Luego los oficiales revisaron a los niños para asegurarse de que todo estuviera bien, y luego intentaron consolar a Amy y calmarla, y también quería tomar la primera declaración. Así que esto fue lo que pasó. Amy, entre sollozos y lamentos, dice: Dios mío. El oficial: ¿No viste nada? ¿No viste quién era? Amy: estaba tan oscuro y apestaba como si fuera un olor realmente horrible, y al principio no me di cuenta de lo que estaba pasando, ¿sabes? El oficial: ¿cuándo salió por la puerta trasera? ¿Viste algo más? Amy: todo lo que sé es que lo vi dirigirse hacia la cocina y estaba pensando: ay, Dios mío, creo que voy a vomitar. Para los primeros oficiales en la escena, la historia de Amy parecía tener sentido, pues la casa de los Bosley estaba hecha un desastre. Los cajones habían sido saqueados, la puerta trasera estaba rota y había vidrios por todas partes. Por su parte, la hermana de Amy llegó a la casa y recogió a los niños y la bolsa de Amy, y se fue por su parte. Amy estaba descontrolada, estaba emocionalmente angustiada, con náuseas, y tuvo que ir a la comisaría, donde contó la misma historia entre lágrimas, que un intruso había entrado por la parte trasera y había asesinado a su esposo. Los policías hicieron un perímetro para buscar al responsable de tal homicidio, pero no pudieron detener a nadie. Sin embargo, cuanto más investigaba la policía, más inusual parecía la escena del crimen, pues a dicho de los investigadores, el crimen era demasiado perfecto. El oficial David Fiskencher dijo: la escena del crimen está tan bien hecha, es como si fuera para la televisión. Es la forma en la que debería estar si fuera esto una película. Algo simplemente no encajaba en la escena del crimen. Se había sacado pastillas de los frascos, se habían tirado al suelo todo, había dinero tirado por todo el suelo y los cajones estaban abiertos, pero realmente no faltaba nada. Según lo contado por Amy, un intruso entró a su casa. Al verse descubierto, enfrentó a Bob y le disparó en 7 ocasiones. Después forcejeó con ella y prefirió escapar. El motivo para irrumpir la casa era obviamente el robo, pero aunque todo estuviera desordenado y tirado, no faltaba nada de gran valor en la casa. Así que los investigadores
pensaron que tal vez el intruso era un marido o un amante enojado con Bob, y esto simplemente era un homicidio a sangre fría. Durante la investigación, la policía también encontró fotografías muy gráficas de Bob con otras mujeres y pudieron confirmar al menos una relación extramarital. Pero a todo esto, ¿quién era Bob Bosley? Bob, nacido el 6 de agosto de 1962, desde joven trabajó duro, tanto que a los 15 años realizaba pequeños trabajos de limpieza en chimeneas. Le fue tan bien que después se expandió al mantenimiento de tejados, lo cual lo convirtió en millonario, y con eso pudo comprar al menos 20 propiedades, las cuales la rentaba. Conoció a Amy en la década de los 80s, ya que Amy trabajaba en un restaurante en donde era camarera. Bob era un cliente frecuente, así que se conocieron y empezaron a salir durante 4 años hasta 1990, que fue el año en que se casaron. La pareja tuvo 2 hijos. Su primera hija nació en 1996 y su segundo hijo en 1999. La vida los trataba tan bien que gracias a las ganancias del negocio, Bob pudo construir una gran mansión en donde finalmente fue ultimado. El dinero le contrajo problemas a Bob, ya que él no era un marido normal, ya que gracias a su trabajo pudo comprar un bote en donde se llevaban las más desenfrenadas fiestas con mujeres desnudas y strippers, en donde todo era exceso. Por su parte, Amy toleraba tener un matrimonio abierto, ya que ella sabía todo lo que hacía su esposo, y para ella no era ningún problema, ya que con el dinero que obtenía se le pasaba. Amy fue también culpable de que el negocio creciera, ya que en el mismo año en el que se casó, ella se convirtió en contadora y gerente de la oficina de Bob, logrando así llevarle las cuentas bancarias y la contabilidad del negocio. Pero, ¿quién fue Amy? Amy Bosley nació en 1967. Se crió en Alexandria, Kentucky. Ella era hija única de una familia de clase trabajadora. No tenían mucho dinero, pero Amy siempre soñaba con una vida de lujos y por eso estudió para ser contadora y que su vida fuera mejor. Ya cuando el negocio empezó a ser más próspero, tanto Amy como Bob se gastaban el dinero en lujos, como autos lujosos, casas, botes y hasta un avión, ya que Bob también estudió para ser piloto privado. La investigación continuó y dio un gran giro interesante cuando los detectives encontraron 4 casquillos de bala en el fondo de una lavadora llena de ropa, agua y detergente. Y se hicieron esta pregunta: si el intruso huía de la escena del crimen, ¿por qué prendería la lavadora? Los investigadores enviaron los casquillos de bala al laboratorio para hacerle las pruebas periciales correspondientes. Hasta el momento no había ningún inculpado en el crimen. La investigación dio un giro de 360 grados cuando al día siguiente del homicidio de Bob, los agentes del IRS, quien es el organismo recaudador de impuestos de Estados Unidos, se presentaron en la comandancia, ya que también estaban interesados con el asesinato. El IRS había estado investigando a Bob no solo por no pagar impuestos, sino también por no reportar ingresos durante años. Le debía al gobierno alrededor de 1.7 millones de dólares. Un mes antes del asesinato de Bob, el personal del IRS había visitado la oficina de Amy y le habían solicitado que les entregara los registros contables de la empresa, así como los pagos de los impuestos. Según los agentes, después de hacerle el seguimiento de llamadas y el seguimiento a la oficina de Bob, Amy nunca le envió los registros contables ni los pagos solicitados. Un día antes del homicidio, los agentes llamaron otra vez a Amy y le exigieron hablar con Bob. Amy fingió que le habló a Bob y descaradamente se hizo pasar por él. El agente que hizo esa llamada describió a la llamada como una mujer que intenta sonar como hombre. Así que le solicitaron una reunión a la mañana siguiente, o sea, el 17 de mayo. No había duda
de que por la mañana Bob iba a averiguar la situación financiera de la empresa, ya que los agentes del IRS le dijeron que si no estaba Bob en la oficina, lo iban a buscar directamente en su casa para tocar el tema. La situación financiera de la empresa era muy mala, ya que Amy, siendo la contadora, había dejado de pagar impuestos y simplemente se había gastado el dinero en otras cosas, presuntamente lujos, joyas, casas y la vida de ensueño que ella nunca imaginó tener. Los investigadores profundizaron en la empresa y encontraron una imagen inquietante en su gestión, ya que Amy tenía el correo retenido de la oficina del IRS y nadie más podía ver esta información más que ella. Ella también mantuvo todos los registros financieros lejos de Bob e incluso se le reenviaron todas las llamadas que se le realizaban a su teléfono hacia el teléfono de Amy. Era claro que para Amy, Bob no debía saber la situación fiscal de la empresa y la aterraba saber qué pasaría si Bob se diera cuenta que no había pagado los impuestos y que le debían al gobierno esos 1.7 millones de dólares, ya que ella pensaba que si Bob se daba cuenta, simplemente se divorciaría de ella y perdería todos los lujos y su vida de ensueño, además que podría perder la custodia de sus hijos, ya que ella no tenía dinero para mantenerlos. Los investigadores ya sospechaban de Amy, pero primero debían encontrar la arma homicida, así que buscaron en todas las partes de la casa y en sus alrededores, pero no encontraron nada. Así que revisaron los videos del día del asesinato de Bob y se dieron cuenta que la hermana de Amy llevaba una bolsa de mano que era de Amy y la cual estaba muy grande. Así que rápidamente acudieron a casa de la hermana de Amy y ante las amenazas de la policía por posiblemente ser cómplice de un homicidio en primer grado, la hermana de Amy accedió a cooperar y les entregó la bolsa, la cual era de su hermana, a la policía, en donde encontraron un arma Glock calibre 9 milímetros. 9 días después del brutal homicidio, el informe forense comparó los casquillos del proyectil con el calibre del arma, la cual ultimó a Bob, y coincidieron. Eso quería decir que el arma que estaba en la bolsa de Amy era la misma arma que ultimó a Bob. También determinaron que Bob había sido ultimado cuando él estaba acostado de espaldas al perpetrador, mientras que Amy había afirmado que la persona que estaba forcejeando con Bob lo tenía cara a cara. Los investigadores también notaron que los vidrios de la ventana rota, por la cual supuestamente entró el intruso, estaban por fuera de la casa. Esto significaba que la ventana había sido quebrada desde dentro hacia afuera de la casa. Finalmente, la policía creía que las lesiones que había tenido Amy eran autoinfligidas con unas simples tijeras, por lo cual los investigadores, con todas estas pruebas, arrestaron a Amy y la acusaron del homicidio en primer grado de Bob Bosley. Y la teoría de la policía era que Amy, para evadir los problemas con el IRS, planeó el asesinato de su esposo, y la coartada era que un intruso había entrado a hacerlo, esto mientras sus hijos dormían en la misma casa. Ella volteó la casa para que pareciera un robo, y también se hizo algunos rasguños y rompió su blusón para que pareciera que había habido una pelea. Por último, escondió el arma homicida en su bolsa y se la dio a su hermana para que ésta se la llevara de la escena del crimen, arma que era de Bob y estaba registrada a su nombre. Su único error, y el que la ligó con todo esto, fue dejar los casquillos percutidos en la lavadora, con agua y con jabón y con todo, lo cual a la postre la condenó. Otro error que cometió fue llamarles al servicio de IRS en la mañana del 17 de mayo y decirles que Bob había sido ultimado y que la junta no iba a poder llevarse a cabo. Esto levantó muchas sospechas porque alguien que le pase eso no tiene la frialdad para decir esas palabras. Al principio, Amy se declaró inocente y se esperaba que se llevara un juicio largo. Para el 21 de septiembre del 2006 comenzó el juicio de Amy. La fiscalía planeaba llamar a sus dos testigos, quienes eran los propios hijos de Amy, para testificar sobre el hecho.
de qué escucharon, si escucharon disparos o cualquier sonido del supuesto intruso, así como el sonido de la ventana con los vidrios rotos. Esta fue una evidencia increíblemente condenatoria, pero también sería increíblemente traumática para un niño de 6 y 9 años testificar en la corte contra su madre. Con el fin de proteger a sus nietos, los padres de Bob le pidieron a la fiscal que hiciera un trato con Amy. Así que la fiscal le ofreció 20 años con la esperanza de que lo aceptara y que los niños no testificaran en el juicio. La decisión final dependía de Amy. Así que el 24 de septiembre de ese mismo año 2006 se declaró culpable a cambio de una sentencia mínima de 20 años. Los hijos de Bob y Amy se quedaron todo este tiempo con sus abuelos, quienes eran los padres de Bob, y no hay día que no se llegue, ya que Amy Bosley será elegible para la libertad condicional en este 2022, ya que las leyes de Kentucky establecen que si cumples el 85% de la condena y tienes buen comportamiento, puedes salir anticipadamente. Y eso fue lo que sucedió. Apenas el día 18 de mayo de este 2022, Amy fue liberada. ¿Crees que el castigo fue justo? Se dice que Amy escondió el dinero del seguro de vida que le otorgaron por la muerte de Bob. Así que, ¿qué crees que esté haciendo ahora? Actualmente Amy seguirá con su vida, querrá rehacer su vida, querrá recoger a sus hijos, no sabemos. Ahora es una mujer libre que puede estar donde ella quiera. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta historia. Suscríbete, dale like, te saluda el investigador del crimen y hasta la próxima. Bienvenidos, les saluda el locutor del crimen. El día de hoy les contaré un caso relativamente nuevo que acaba de pasar en este año 2022. Es el caso de María Fernanda Contreras Ruiz. Así que comencemos. María Fernanda Contreras Ruiz, una joven de 27 años de edad, con un futuro prometedor, ya que con el esfuerzo de sus padres pudo concluir sus estudios superiores en el Tecnológico de Monterrey y actualmente trabajaba en una empresa de logística. La vida la trataba muy bien a Marifer, ya que tenía una vida muy común. A dicho de su padre, ella era como cualquier otra chica de su edad, ya que trabajaba en un muy buen empleo y solía salir con un grupo de amigos con los que a menudo salía a divertirse al sur de la ciudad. También tenía un novio y una vida bastante holgada, ya que gracias a sus padres no tenía problemas económicos. María Fernanda manejaba un vehículo Mazda en color blanco, con el cual asistía a su trabajo y solía salir con sus amigos. Todo en su vida era muy normal, hasta que una reunión lo cambió todo. El día domingo 3 de abril de este 2022, María Fernanda le comunicó a sus padres que iba a pasar la tarde en una reunión con su novio y algunos amigos y amigas. No obstante, más tarde le notificó a su padre que iba a pasar a revisar una camioneta con un amigo de nombre Raúl Alfredo y que le avisaría cuando regresara, pero desafortunadamente esto nunca sucedió, ya que la joven María Fernanda no volvió a contestarle el teléfono a nadie. Así que ante la angustia y el miedo por un posible secuestro, el padre de la joven se presentó ante la Fiscalía del Estado de Nuevo León una denuncia de desaparición. Como siempre, las autoridades no hicieron nada al respecto, así que mediante redes sociales, la hermana de Marifer, así como sus familiares y amigos, empezaron a compartir la foto de ella, para que si alguien la había visto, pudieran dar con su paradero. También se compartió imágenes de su carro, un Mazda 2017 de color blanco, de placas SSL 493. Por su parte, el padre de María Fernanda, el señor Luis Carlos Contreras, le llevó a las autoridades de Nuevo León la última ubicación que marcaba el celular de María Fernanda, el cual la ubicaba en una casa en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa. Pero ante la incompetencia por parte de la autoridad, el propio padre fue en búsqueda de su hija, pero desafortunadamente se encontró que la casa al parecer estaba sola. Finalmente, y ante la presión social, el día lunes por la noche, las autoridades castrenses emitieron la ficha de búsqueda y entrevistaron a amigos y el novio de María Fernanda,
Entre los entrevistados estaba Raúl Alfredo, quien fue la última persona con la que estuvo María Fernanda, y el cual era ex compañero de trabajo y le debía dinero a María Fernanda. Raúl Alfredo le dijo a las autoridades que estuvo con María Fernanda. Fueron a ver una camioneta, según él, que iba a comprar, y que finalmente ella lo dejó en su casa y ya no supo más nada de ella. Según la investigación, Raúl Alfredo tenía marcas de rasguños y arañazos en la cara. Además, que sabían por dicho del padre de María Fernanda que ese sujeto le debía dinero, lo cual era un posible móvil, pero eso no fue suficiente para las autoridades, quienes muy incompetentes decidieron dejarlo en libertad, ya que para ellos el delito era secuestro y no homicidio, y no tenían pruebas de que él hubiese cometido tal delito. Pero eso no le importó al padre de María Fernanda, ya que él y su familia no dejaron de repartir volantes y compartir mediante todas las redes sociales la búsqueda de ella. El padre de María Fernanda declaró ante los medios de comunicación que su hija viajaba con un ex compañero del trabajo, el cual le debía dinero. No se sabe realmente cuánto, pero a dicho de sus amigos era una cantidad importante, la cual según iba a ser pagada ese día por la noche. El tiempo pasaba y se intensificaba la búsqueda de la chica. Así fue como el día martes 5 de abril, los padres de María Fernanda se quedarían afuera del domicilio ubicado en la colonia ex Hacienda Santa Rosa, en el cual el GPS de su celular le marcaba como última ubicación. Esto sirvió para que las autoridades se apersonaran en el lugar, pero al no contar con una orden de cateo, no hicieron nada. Tan solo se quedaron a esperar. Y es así como el día miércoles 6 de abril, a unos cuantos kilómetros del Palacio de Justicia de Nuevo León, fue ubicado en un parque el vehículo Mazda color blanco de la joven. Inmediatamente los agentes de investigación llegaron al sitio y peritos en la materia se pusieron a trabajar en la recolección de huellas dactilares y evidencia. Ya para el jueves 7 de abril por la noche, autoridades por fin tuvieron la orden de cateo para poder ingresar a la casa ubicada en la colonia ex Hacienda Santa Rosa, pues todo el tiempo solo estuvieron afuera del dicho inmueble y estuvieron entrevistándose con los vecinos, quienes referían que esa casa era de renteros y que no escucharon nada raro el domingo por la noche. Finalmente pudieron ingresar al inmueble, en donde se les esperaba lo peor. Trascendió el viernes 8 de abril que María Fernanda Contreras Ruiz había sido encontrada sin vida, pero la incompetente autoridad no tardó mucho tiempo en desmentir tal afirmación, la cual se había filtrado gracias a la prensa. Y tuvieron que esperar hasta el día sábado 9 de abril para dar a conocer que efectivamente se había encontrado un cuerpo de una mujer, pero que el mismo aún no había sido identificado. Pronto la familia de María Fernanda identificó el cuerpo y ahora sí la Fiscalía de Nuevo León, mediante su página de Twitter, dio a conocer tal lamentable suceso. Ahora las autoridades estaban en búsqueda de un feminicida en vez de un secuestrador y pronto harían sus conjeturas, ya que la casa donde apareció sin vida María Fernanda era rentada por Raúl Alfredo. Según la investigación, él había sido la última persona en estar con Marifer cuando fue por última vez vista con vida, ya que la última vez que se le vio, ella estaba con Raúl revisando la camioneta que según iban a comprar. Esto fue suficiente para los investigadores y solicitaron una orden de aprehensión, pero Raúl Alfredo no estaba por ninguna parte y se le solicitó ayuda al vecino estado de Coahuila para que ayudaran con la búsqueda y captura del feminicida, pues se sabía que él era originario de Francisco de Madero, Coahuila. La detención se hizo el día 11 de abril. Realmente el actuar de las autoridades de Coahuila fue muy rápido, y tan rápido como llegó, compareció ante el juez de control el día 18 de abril a través de una videoconferencia, en la cual se le vinculó a proceso por la desaparición de María Fernanda y se estableció prisión preventiva de 6 meses, esto a fin de que el Ministerio Público aporte pruebas suficientes de que él cometió el crimen. Lo único que declaró
Raúl Alfredo fue que sí conocía a María Fernanda, pero que él no la victimó. A continuación, les voy a contar la teoría de las autoridades. María Fernanda pasó el domingo con sus amigos y con su novio. Pasada de las 8 de la noche, le avisó a sus padres que iba a ver una camioneta con Raúl. Desde ahí no se volvió a tener comunicación con ella, pero se presume que los dos llegaron a ver la camioneta, pues según el vendedor ahí estuvieron. Piensan los investigadores que con engaños de que le iba a pagar su deuda, la llevó a su casa y según las periciales, los dos entraron y dentro de la casa de la colonia ex hacienda Santa Rosa tuvieron algún tipo de discusión, probablemente por el dinero adeudado, la cual llegó hasta los golpes y en algún momento Raúl Alfredo la golpeó con un calentador de gas en la cabeza, el cual estaba en dicha habitación. Raúl Alfredo, sin saber qué hacer, dejó tendida a María Fernanda y huyó en el carro de ella. No obstante, al día siguiente fue entrevistado por personal de la fiscalía, los cuales no lo detuvieron por su incompetencia, claro está, y supuestamente porque no tenían pruebas contra él. Finalmente, la autopsia de María Fernanda reveló que falleció debido a un golpe contundente en la cabeza, y su hora de muerte fue el mismo domingo 3 de abril del 2022. Esto ha dicho de las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León. Pero el papá de María Fernanda no le parecieron las declaraciones de Javier Caballero, ya que en sus redes sociales emitió una carta que señalaba lo siguiente: Caballero, director de la Fiscalía de Antisecuestros de Nuevo León, asegura contar con evidencia que María Fernanda entró acompañada al domicilio donde posteriormente fue encontrada sin vida, sin aparente uso de la fuerza, pero no menciona que el sujeto con el que se vio entrar a dicha casa fue llamado a declarar el día lunes 4 de abril del 2022 y que al momento de las declaraciones de él tenía conocimiento de los siguientes. 1. Fue la última persona en ver a María Fernanda con vida. 2. Vivía en Apodaca, donde el GPS del celular de María Fernanda marcaba como última localización. 3. Tenía un historial de denuncias por amenazas. Y 4, y más importante, presentaba rasguños en la cara y mordidas en la mano al momento de declarar. La carta continúa expresando su desacuerdo con los comentarios del señor Caballero y comenta lo siguiente: el médico forense que realizó las pruebas periciales del caso manifestó a la familia no atreverse a dar una fecha exacta del deceso, debido a que por influencia de factores le parecía complicado determinar una fecha exacta. Sin embargo, el señor Javier Caballero, director de la Unidad Especializada de Investigación de Antisecuestro, sin sustento alguno afirma que la fecha de la muerte fue el domingo 3 de abril. Esto deja en duda si María Fernanda pudo seguir con vida el lunes o martes, y si su deceso fue otro día que no fuera el domingo, pudiera haber sido una historia diferente, ya que el padre de María Fernanda tenía la ubicación de su hija y a lo mejor un actuar más rápido, más pronto, le pudo haber salvado la vida a su hija. Y bueno, se puede decir que Raúl Alfredo está en prisión esperando por sentencia por sus delitos presuntamente cometidos. Ahora falta que el Ministerio Público presente pruebas confiables y firmes para que este crimen no quede impune. Y esto fue todo del feminicidio de María Fernanda Contreras Ruiz. Es triste ver la ineptitud de la autoridad en casos como este, que deberían ser una justicia rápida y expedita, ya que los minutos pasan y una vida se puede ir consumiendo por una ineptitud y una poca empatía por parte de la autoridad. Y bueno, les saluda el locutor del crimen. Hasta la próxima. Bienvenidos. Les saluda el investigador del crimen. El día de hoy te contaré la historia del feminicida de Veracruz, Marlon Botas, quien ultimó a su novia, la joven Montserrat Bendimes, y te contaré cómo estuvo prófugo de la justicia por más de un año. Así que comencemos. Marlon Botas, un joven de Veracruz,
estudiante del tercer semestre de Ingeniería Civil, conoció a Montserrat Bendímez Rodán, esto al cursar materias juntos en la Universidad del Valle de México, esto en Boca del Río, Veracruz. Marlon, de 23 años en ese momento, y Montserrat, de 20, se hicieron novios al poco tiempo de conocerse, esto en el municipio de Boca del Río, Veracruz. Pero según sus amigas, algo no les gustaba del joven Marlon, pues a dicho de ellas, él era un joven muy posesivo y le quitaba el brillo a Montserrat, ya que por sus celos muchas veces no la dejaba verse con ellas y preferían pasar el tiempo juntos, aunque Montserrat no quisiera. Sin importar lo que sus amigas le dijeran, Montserrat continuó con su relación, y esta duró aproximadamente un año, hasta que llegó el día 17 de abril del 2021. Según fuentes extraoficiales, Monse y Marlon pasaron todo el día conviviendo en un evento familiar del joven. De ahí Marlon la llevó a su casa y pasó el hecho trágico. Según Luis Bendímez, quien es el tío de Monse, Marlon siempre se comportó bien y tenía toda la confianza de la familia de Montserrat, sin saber que ese sábado 17 de abril, a dicho de Luis Bendímez, a Marlon se le metió el diablo. Los investigadores teorizan que Marlon dejó a su novia en su casa y empezaron a discutir. Pudo haber sido algo relacionado con una ruptura amorosa o celos hacia otro hombre, ya que la hazaña que hubo en este feminicidio fue demasiada. En algún punto de la discusión, Marlon no pudo contenerse y atacó a golpes a su pareja sentimental, provocándole diversas fracturas y hematomas. Lo más horrible fue que Montserrat tenía una fractura de cráneo, cuello y brazo, además de diversos golpes en la cara y cuerpo. Se presume por las autoridades que Marlon, al ver el estado de Montserrat, no tuvo otra opción que pedirle ayuda a su familia. Así fue como su papá y su mamá llegaron a la casa de Montserrat, y al ver tan dantesca escena, decidieron no llamar a una ambulancia, ya que así no se registraría el crimen que había hecho su hijo, y optaron por recoger a la lesionada Montserrat, aún con vida, y llevarla al centro de salud de Boca del Río, Veracruz. Al llegar al centro de salud, le dijeron al personal médico que la señorita se había caído por las escaleras y que le llamaran a sus padres para que acudieran a socorrerla. Los médicos que vieron a Montserrat rápidamente avisaron a sus padres de lo ocurrido, y tan pronto como llegaron la trasladaron a la joven de 20 años a un hospital privado, en donde estuvo 6 días luchando por su vida. Y a relato de su madre, comenta que en algún momento le alcanzó a decir las siguientes palabras: fue Marlon. Inevitablemente y con muerte cerebral debido a la golpiza recibida, Montserrat Bendímez Roldán falleció a los 6 días de estar en el hospital, debido a que por mutuo acuerdo decidieron desconectarla de la máquina que la mantenía con vida. Para esta fecha, la familia de Marlon ya había huido de Boca del Río, Veracruz, y se convirtieron en prófugos de la justicia. Marlon por el feminicidio y sus padres por ser cómplices del mismo, ya que ellos le facilitaron su huida. Además que lo encubrieron al no llamar a las autoridades ni al servicio médico cuando vieron a Montserrat tendida en el piso, golpeada por su hijo en la propia casa de Montserrat. Este acto tan atroz lo único que hizo fue unir al pueblo veracruzano, y junto a diversos grupos feministas se unieron para protestar y exigir la captura del presunto responsable Marlon Botha. Los grupos de feministas denominados las Brujas del Mar vandalizaron un salón de eventos supuestamente propiedad de Jorge Botha y Diana Fuentes, quienes serían los padres del feminicida. Además, realizaron bloqueos, manifestaciones en el restaurante de tacos propiedad de Jorge Botha, y finalmente protestaron ante la incompetente Fiscalía de Veracruz, la cual, al ser un hecho demasiado mediático,
emitieron una orden de aprehensión contra Marlon Bottas. No obstante, y al ser tan incompetentes, no dieron con su paradero, así que ofrecieron 250,000 pesos para información valiosa que llevara a la captura de Marlon Bottas. Pero lo anterior no resultó, ya que al ser tan incompetentes, no dieron con su paradero y emitieron una ficha a la Interpol para que no pudiera salir del país. Así que después de 7 meses, el día 6 de noviembre del 2021, en una maniobra con sustento legal y jurídico, detuvieron a Jorge Bottas y Diana Fuentes, quienes son los padres del feminicida, por los delitos de falsedad en declaraciones, ya que realizaron ante la fiscalía y dijeron puras mentiras acerca del feminicidio, así como por el delito de encubrimiento y feminicidio en calidad de cómplices. Esta detención fue hecha en la Ciudad de México, en la colonia Miguel Hidalgo, en Polanco. Como todos saben, esa es una de las colonias residenciales más ricas de la Ciudad de México. Y fueron trasladados a Boca del Río, Veracruz, en donde un juez de control les dictó 1 año de prisión preventiva y 3 meses más para que el Ministerio Público complete la carpeta de investigación. Así que ellos no van a salir de la cárcel durante ese periodo. Esta medida realizada por la Fiscalía de Veracruz fue eficaz, ya que 1 año y 1 mes después de que pasara el trágico incidente, Marlon reapareció en un video que circula por redes sociales, en donde descaradamente Marlon asegura que lo que le pasó a Montserrat fue un accidente, y según el feminicida, él tiene pruebas que pueden comprobar su dicho. Además, le pide a las autoridades que dejen en libertad a sus padres, ya que a su juicio ellos no están inmiscuidos en ningún ilícito, y que él se entregaría a cambio de pactar la libertad de sus padres. Por su parte, la Fiscalía de Veracruz dijo que la justicia no se negocia y que ellos no iban a negociar la libertad de los padres de Marlon Bottas. El video solo generó más odio en contra del feminicida y originó un hashtag en Twitter denominado "No fue un accidente". No obstante, la Fiscalía de Veracruz, por más incompetente, no pudo detener al feminicida por más que lo buscó. En la desesperación de no poder apresar al joven de 24 años prófugo de la justicia, la Fiscalía de Veracruz realizó un cateo en la casa de la abuela de Marlon, esto en Yucatán, pero sin resultado favorable. No obstante, la autoridad declaró que lo habían detenido, pero en ningún momento mostraron pruebas de su arresto, ya que simplemente mentían. No fue sino hasta el 3 de junio del 2022, a más de 1 año de estar prófugo de las incompetentes autoridades de Veracruz, Marlon Bottas se entregó pacíficamente en la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, a donde arribaron agentes del Ministerio Público a formalizar la detención. Un juez de control rápidamente lo vinculó a proceso, donde le pusieron prisión preventiva oficiosa por 2 años. También se confirmó que los padres de Marlon seguirán en la cárcel, ya que perdieron el amparo que les podría dar la libertad. Esto porque se comprobó que sí participaron activamente en la huida de Marlon, lo cual los hacía cómplices del feminicidio. Esto es el inicio de la justicia, declaró la hermana de Montserrat, y se ve poco probable que Marlon pueda salir liberado de la justicia. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan mala puede ser la Fiscalía de Veracruz para que una persona como Marlon esté prófugo tanto tiempo y al momento de capturarlo esté con una sonrisa burlona dejándose tomar fotos? ¿Qué pasará por la cabeza de Marlon? ¿Sabrá que podría pasar casi toda su vida en la cárcel por un episodio de celos? Simplemente esperemos que se haga justicia, y ahorita que están presos todos los culpables, que sigan así, y que en un país sin justicia como lo es México y un estado sin justicia como lo es Veracruz, sea de las pocas veces que las autoridades impartan justicia
adecuadamente. Y pues bueno, esto fue el caso de Marlon Botas. Sembró a todo Veracruz. Afortunadamente el actor material de este fatídico hecho está tras las rejas y esperemos que así siga. Aquí las preguntas para mí son: ¿por qué lo hizo? ¿Fue un episodio de celos? ¿Lo hizo por saña? ¿Qué le pasaba por la cabeza cuando hizo eso? ¿O si simplemente se sentía intocable porque tenía dinero? Y pues bueno, esto fue todo del caso Marlon Botas. Espero que les haya gustado. Buenas noches y hasta la próxima. ¿Qué te puede motivar para pensar, planear y ejecutar el homicidio de tus propios padres? Te contaré la historia del parricida de Nuevo León, Alexis Abimael Castillo Montiel, quien habría matado a sus padres en Nuevo León para quedarse con su dinero y con la empresa familiar. Bienvenidos, les saluda el investigador del crimen. Comencemos. El 20 de abril del 2020, en una comunidad rural llamada Tanguma, en el municipio de Montemorelos, fueron localizados los restos óseos de Josefina Montiel e Ismael Castillo, quienes eran pares de Alexis Abimael Castillo Montiel. Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para su autopsia de ley. Los legistas determinaron como causa de ambos decesos lesiones cráneoencefálicas secundarias a trayectos de proyectil de arma. En otras palabras, fueron disparados a quemarropa en la cabeza. Ismael Castillo, de origen humilde, él luchó toda su vida para que su familia tuviera un buen nivel de vida. Él inició desde joven un negocio de reparación, venta y otras cosas relativas a montacargas en una colonia popular llamada La Ferrocarrilera, o mejor conocida en la zona como La Ferro, con lo cual pudo cumplir con su anhelo de darle lo mejor a su familia. Se determinó, según las investigaciones, que el último día en que se les vio vivos fue el 29 de enero del 2020, cuando la pareja de esposos se dirigía a una notaría ubicada en San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León. Después de eso, no se supo nada más de la pareja, y su hijo Alexis fue el encargado de imponer la denuncia de desaparición. Todo fue muy raro, ya que además de la pronta denuncia presentada por su hijo Alexis, las autoridades investigadoras supieron que el hijo, en vez de tener sentimientos de miedo o tristeza por la desaparición de sus padres, él mismo se da una vida de lujos después de haber presentado la denuncia de desaparición, ya que mediante redes sociales, el ahora parricida presumía imágenes en donde se le veía bebiendo champaña en una playa, además vistiendo marcas lujosas de ropa, cinto, reloj y cadenas de oro, y haciendo fiestas con grupos en vivo en su casa ubicada en una colonia residencial de nombre Puerta de Hierro, en el municipio de Monterrey. Para el día 11 de junio del 2020, las autoridades detuvieron a Alexis Abimael, pues, según las investigaciones, era probable responsable de ultimar a sus padres, ya que mediante las cámaras de monitoreo pudieron percatarse que los ahora occisos viajaban en una camioneta Tucson de reciente modelo, rumbo hacia la carretera nacional, dirigiéndose a su trágico destino. Y detrás de ellos, escoltándolos, una camioneta en la que presuntamente iba el ahora detenido Alexis Abimael. Según las investigaciones, Alexis convenció a sus padres para dirigirse al municipio de Allende, en el sur del estado de Nuevo León, y después, bajo mentiras, a la comunidad de Tanguma, en el municipio de Montemorelos, comunidad la cual es inhóspita y está en medio de la sierra. Alexis pensó que era el lugar perfecto para cometer su fechoría, ya que era improbable que alguien pasara por ahí, y ultimó a sus padres con disparos en la cabeza, simulando una ejecución tipo narcotráfico, y dejó los cuerpos en el monte, lo cual a la postre sería un gran error, ya que para el día 20 de abril del 2020, unos 3 meses después del multihomicidio, un campesino salió a buscar leña, y cuál fue su sorpresa
al encontrar los cuerpos en avanzado estado de putrefacción. Se le dio aviso a las autoridades, quienes antes que nada tuvieron que aclarar a quienes pertenecían los cuerpos hallados. Una vez confirmadas sus identidades, procedieron a imputar a Alexis, ya que con los datos recabados de las fiestas y los derroches de dinero gastados después de la muerte de sus padres, además de las pruebas obtenidas en las cámaras de vigilancia, armaron un caso en contra de él. El juez otorgó el auto de formal prisión para Alexis y actualmente el juicio se está llevando a cabo. La primer juez de la causa, de nombre María del Rosario, solicitó excusarse del juicio, ya que aseguró tener una relación vecinal con el imputado. La Fiscalía de Nuevo León presentó las pruebas para inculpar al supuesto parricida y finalmente una nueva juez decidió imponer la prisión preventiva como medida cautelar hasta que se reanude el proceso. Aún está en prisión esperando sentencia Alexis Abimael. Esperemos que las pruebas presentadas por la Fiscalía sean suficientes, ya que el caso no cuenta con muchas pruebas y evidencias reales, solo circunstanciales. Y bueno, otro caso en México que la sociedad exige justicia y esperemos que las autoridades hagan lo correcto. Y bueno, eso fue todo del caso del parricida de Nuevo León. Espero que les haya gustado, suscríbete y dale like. Hasta la próxima. Bienvenidos. Les saluda el investigador del crimen. El día de hoy les contaré la trágica historia de Ana Lucía e Iker, quienes fueron ultimados de una forma aterradora. Así que sin más, comencemos. Ana Lucía era una joven de 19 años para el día de los hechos. Ella, a dicho de sus allegados, era una persona buena, alegre y muy trabajadora. Cuenta su madre que cuando era niña, ella fue seleccionada para viajar a la Ciudad de México, esto a los 11 años de edad, para representar junto con 11 niños más a Nuevo León en el 8º Parlamento de Niñas y Niños de México. Ana Lucía le contaba a todos que ella quería ser abogada, pues a dicho de ella, le gustaba defender a las personas. Por eso, en cuanto tuvo oportunidad de elegir su carrera, ella decidió entrar a estudiar Derecho en la Universidad Intertech de Montemorelos, y no obstante tener un trabajo en el Oxxo de su localidad, hacía prácticas profesionales en el CODE del municipio de Montemorelos. El CODE es el Centro de Orientación y Denuncias, en el cual ella se desempeñaba como asistente, sin recibir paga. Todo iba bien con Ana, ya que siempre fue una niña muy inteligente, y a medida que creció se convirtió en una señorita muy guapa. Pero su desgracia comenzó cuando conoció a Álvaro Tamés Rodríguez, quien era el hijo del dueño de una zapatería muy grande del municipio de Montemorelos, donde la joven Ana Lucía laboraba. Aquí abro un paréntesis, pues la verdad no es mi obligación decirles el nombre de la zapatería, pues sigue abierta y la misma se encuentra en el centro de Montemorelos. Se cuenta que la relación empezó desde el año 2017, cuando Ana Lucía era menor de edad y Álvaro mayor que ella por 13 años. Pues al ser su empleada, él aprovechaba para comprarle regalos e ir enamorándola poco a poco. Y así sucedió, ya que Ana Lucía, cegada por el dinero y lujos que Álvaro le ofrecía, cayó en sus redes y se convirtieron en amantes, pues Álvaro para ese momento ya estaba casado con una joven de nombre Karen y ya tenían una hija. Karen en el futuro le ayudaría mucho a Álvaro con su coartada. Y todo comenzó a finales del 2018, cuando a raíz de la relación extramarital del joven, Ana Lucía quedó embarazada. Álvaro, al saber eso, simplemente se apartó de la relación y empezó a ignorarla y a no hacerle caso a Ana Lucía. Esto no le importó a Ana Lucía, pues dio luz en 2019 al pequeño varón al cual le pusieron de nombre Iker Alonso, con los apellidos de Ana Lucía. Mientras pasaba esto, Álvaro no se quería hacer cargo de su hijo, ya que según él decía que
él no era su hijo, y por tal motivo no le contestaba las llamadas ni le hacía caso, lo cual molestó mucho a la joven Ana Lucía, pues ella no entendía cómo un hombre bueno y generoso se había convertido en una persona fría, mala, y que también fue despedida del empleo como vendedora en la zapatería del padre de Álvaro. Pero Ana Lucía, como era una guerrera, siguió, le echó ganas, y así pasaron 4 meses del nacimiento de Iker. Ana Lucía, junto con su madre y con su abuela, cuidaban al pequeño bebé, ya que por la necesidad de Ana tuvo que buscar otro trabajo y lo encontró de cajera en el Oxxo de la localidad. Ella se sintió engañada y buscó por todos lados a Álvaro, ya que si él no quería estar con ella, al menos debería hacerse cargo del pequeño. Y lo buscó por redes sociales, con celulares prestados, hasta que por fin pudo contactarse con él. Ella solo le pedía que se hiciera responsable del pequeño Iker Alonso, ya que no quería tener ninguna relación sentimental con él, solo que le ayudara en cuestión monetaria y económica, pero pues Álvaro no pensaba lo mismo y seguía insistiendo de que el bebé no era suyo. Él negaba a Iker, ya que por rumores su esposa Karen supo de esta relación extramarital y lo amenazaron con que si seguía viendo a Ana Lucía, su esposa lo iba a dejar. Y así comienza esta pesadilla, pues después de al menos 2 meses de estarse escribiendo mensajes de texto, Álvaro accede a verse con Ana Lucía, pero con ciertas reglas, ya que él le dice que se vieran el sábado 26 de octubre, por ahí de mediodía, pero no sería en su casa o en su negocio, sino en el Club de Leones a aproximadamente las 2 o 3 de la tarde. Su madre comenta que ella le cuidó a Iker mientras esperaba el taxi que la llevaría con Álvaro, y aceptó que se fueran juntos, ya que iba a ser la primera vez que Álvaro conociera a su hijo. Aproximadamente para las 7 de la tarde, la madre de Ana Lucía contacta con ella, la cual le dice que está todo bien y que ya va rumbo a su casa. No obstante, esto nunca pasó, y para las 9 de la noche su madre le hace repetidamente llamadas al celular, pero Ana nunca contesta. Preocupada por esto y por la seguridad de su hija y su nieto, la madre de Ana consigue el número de celular de Álvaro, el cual contesta, y ante los cuestionamientos de dónde estaba Ana, él le contesta que ella no está con él y que no la ha visto en muchos meses. Esto alertó al núcleo familiar de Ana Lucía, y rápidamente ese mismo sábado 26 de octubre de 2019, por la noche, suben una publicación a redes sociales, en este caso Facebook, con la intención de que le ayuden a encontrar a su hija y a su nieto. Además, acuden con autoridades ministeriales para interponer la denuncia de desaparición, pero como siempre, la autoridad hizo oídos sordos, ya que le comentaron que para eso Ana Lucía debía haber estado desaparecida al menos 3 días. Esto pudo haberle costado la vida, ya que no fue sino hasta el día lunes 28 de octubre cuando la incompetente autoridad emitió la alerta Amber por la desaparición de Ana Lucía Aranda Pérez e Iker Alonso Aranda. Algo que hizo sospechar mucho tanto a los familiares como a las autoridades es que el sábado por la noche Ana Lucía publicó en su muro de Facebook que Álvaro no era el padre de su hijo Iker, y que su hijo era muy guapo e inteligente, y que Álvaro no podría ser su padre porque él era feo y sin cerebro. Cerró el comentario diciendo que este comentario es para que las personas tuvieran un chisme de qué hablar. Esto era raro, pues no parecía que fuera algo que Ana Lucía publicara. Y pasó el tiempo. Durante 6 días estuvo desaparecida Ana Lucía y el pequeño Iker, y fue hasta que un jornalero del municipio de Villagrán, del estado de Tamaulipas, a unos 100 kilómetros de Montemorelos, encontró los restos óseos calcinados de una persona. Al parecer se trataría de una mujer.
Las alarmas saltaron, pues rápidamente todos pensaron que se trataría de Ana Lucía, ya que en el lugar donde se encontró la mujer pertenecía al abuelo de Álvaro Tamés. Rápidamente los investigadores acudieron a entrevistar a Álvaro, quien al principio aseguró que al momento de los hechos él se encontraba en Monterrey, a algunos 150 kilómetros de Montemorelos, y que su esposa Karen confirmaba su coartada. Pero no tardó mucho tiempo en caer en contradicciones, y debido a los lazos que la familia de Álvaro tenía con el alcalde del municipio de Montemorelos de ese tiempo, el licenciado Luis Fernando Garza Guerrero, alias El Dragón, Álvaro pudo pactar su entrega con las autoridades de Nuevo León. Gracias a ese pacto, Álvaro confesó en dónde se encontraba el cuerpo de su hijo Iker y dio algunos indicios de lo que pasó ese día. Y aquí la historia se hace aterradora. Álvaro confesó que por la tarde del viernes él le habría ordenado a un jornalero empleado de su abuelo que hiciera un pozo para cocinar barbacoa, pues iba a tener una reunión el sábado, pero que lo hiciera lejos para no molestar a su abuelo. Quedó de verse el sábado 26 de octubre por la tarde con Ana Lucía, y con engaños le invitó al rancho de su abuelo, pues le dijo que quería presentarle a su hijo y que tenía la intención de reconocer al pequeño Iker Alonso. Llegando al rancho, sometió a la joven Ana Lucía, a la cual le quitó el celular para escribir el mensaje en Facebook y así establecer una coartada para que finalmente prendiera el pozo de barbacoa y la arrojara al interior, y así que la pobre joven falleciera quemada. Después de escuchar los estremecedores y horrorosos gritos de desesperación y dolor de Ana Lucía, se llevó a su hijo Iker a unos 20 kilómetros del rancho y simplemente lo arrojó por la ventanilla del carro, en donde nadie podía escucharlo y nadie pudo salvarlo de su trágico destino. Después de esto regresó a su casa en Montemorelos y crearon la coartada de que había estado en Monterrey todo el fin de semana. Se presume que su esposa Karen lo había motivado a hacer tal aterrador hecho, pues a dicho de sus amigos, ella le decía que se tenía que deshacer de esa mujer, y él pensó un plan para poder cumplir con lo que su esposa le había pedido. Además, ella lo encubrió durante la semana que Ana Lucía estuvo desaparecida, y a decir verdad, tal vez estuvo cerca de que no hubieran encontrado los restos de Ana Lucía, pues durante la semana él tapó el pozo donde se supone había hecho la barbacoa, pero no pudo salirse con la suya, ya que gracias al cuidador del rancho, el cual escuchó los gritos de la joven y el cual se dio cuenta de todo lo que pasó ese día, el jornalero simplemente fue a informarle a su patrón de lo ocurrido. El patrón era el abuelo de Álvaro, y él no tuvo más que informar a las autoridades de lo que habían encontrado. De las pesquisas hechas se determinó que la joven seguía con vida cuando la aventaron al pozo, y que el pequeño Iker también siguió con vida un buen tiempo después de haberlo arrojado por la ventana. Tras saber la verdad, un juez de control de Tamaulipas emitió una orden de aprehensión, y así fue como el día 1 de noviembre del 2019, Álvaro fue arrestado y puesto en prisión preventiva bajo el cargo de homicidio doloso con agravantes de feminicidio y homicidio doloso en contra de su pequeño Iker. Está recluido en el penal de Victoria, Tamaulipas, esperando a ser sentenciado. Es difícil saber qué pensaba Álvaro para cometer este horrible feminicidio. Es difícil saber por qué actuó de esa manera y saber si actuó por cuenta propia, ya que se presume que su esposa estaba involucrada en el terrible plan. Esta persona probablemente no vaya a salir nunca de la cárcel, pero no sé si realmente sea castigo suficiente para lo que él hizo. Y bueno, espero que les haya gustado. Este fue el caso del feminicidio de Montemorelos. Suscríbete, dale like. Si sabes algo de esta historia, por favor ponlo en los comentarios. Me agradaría mucho.
Espero que lo hayan disfrutado. Hasta luego. Chao. Bienvenidos. Les habla el investigador del crimen. El día de hoy les traigo un suceso que dejó impactado a toda la Ciudad de México. Este fue el caso de Carla Fernanda, quien a su corta edad se convirtió en una multihomicida y hasta pasó algunos días con los cuerpos de sus víctimas. Pero veamos, ¿qué fue lo que llevó a ultimar a su madre y a su tío? Así que sin más, comencemos. El día 12 de agosto de este año 2022, la policía le toca la puerta del departamento a Carla Fernanda, ubicado en la colonia Alfonso XIII, alcaldía Álvaro Obregón. Pues los vecinos reportan olores fétidos provenientes del departamento, en donde la joven de tan solo 18 años vivía. La joven Carla no atendió al llamado de las autoridades, así que estas, ante la sospecha de que adentro de la casa se hubiese realizado algún acto criminal, deciden abrirla a la fuerza para encontrar una dantesca escena, pues se percatan de dos cuerpos en estado de putrefacción, con algunas mordidas de perro, y además en su interior una joven de tan solo 18 años, de nombre Carla Fernanda Hernández Gorostieta, a la cual rápidamente arrestan y la cual se observa que parece que no está en sus 5 sentidos. Se presume que los cuerpos estuvieron al menos 6 días conviviendo con la joven Carla y con su perra Pitbull, pues se determinó que el día de su fallecimiento fue el día 5 de agosto. Aquí empieza la historia triste de rechazos, de problemas psicológicos, de manipulación y bastante indiferencia por parte de las patéticas autoridades de la Ciudad de México, ya que tal vez si éstas hubieran actuado en tiempo y de forma preventiva, todo esto nunca hubiera pasado. Pero bueno, para entender qué sucedió y por qué sucedió este lamentable hecho, es necesario conocer el pasado de la joven Carla Fernanda. Carla Fernanda nació en el año 2004. Nunca pudo conocer a su padre, ya que cuando su madre, la señora Paola Georgina Gorostieta González, de tan solo 20 años en ese entonces, se embarazó de su padre, su padre fue arrestado por robo y lo condenaron a 8 años de prisión. Al momento de salir, cuando la joven Carla tenía apenas 7 años, simplemente él desapareció y nunca se hizo cargo de su familia. Así que le tocó a la señora Paola Georgina el cuidado de su hija Carla. No obstante, los problemas empezaron a temprana edad, ya que cuando Carla tenía apenas 5 años, esta misma fue retirada de su madre, pues se le acusó de maltrato infantil y fue llevada al DIF, en donde no estuvo mucho tiempo, ya que su madre descubrió que la pequeña Carla fue abusada sexualmente por personal del DIF. Así que, sin muchos problemas, la pequeña fue regresada a su madre. Esto posiblemente le generó a Carla Fernanda traumas y se volvió muy agresiva, ya que se sabe que su mamá la medicaba desde los 5 años de edad y que era agresiva con sus compañeros, tanto que a la edad de los 7 años su madre fue con el doctor para solicitarle que le subiera la dosis, pues a dicho de ella, Carla era incontrolable. Y ahí mismo le exigió a las autoridades que la hospitalizaran, pues sí tenía mejorías, pero luego de un buen rato volvía a recaer, y ella sabía que el problema era su entorno familiar, el cual era pésimo y el cual ella no podía cambiar. Así pasaron los años y la agresividad de Carla fue en aumento. Su madre intentaba ayudarla con algunos tratamientos y ayuda especializada de psicólogos y doctores, pero a Carla simplemente no le importaba. Ella vivía con su madre y su tío Juan, el cual tenía algún tipo de enfermedad. Esto se sabe porque en algunos videos que están subidos en la plataforma de YouTube aparece como el hombre de alrededor de 40 años tiene problemas para hablar y para comunicarse. Por eso se sabe que tenía algún tipo de enfermedad. Carla, ya en su adolescencia,
tuvo problemas con varios vecinos, ya que a dicho de ellos, ella fue culpable de matar por al menos 2 perros en la banqueta del complejo de departamentos en donde vivía. Para los 14 años, la joven ya contaba con 4 carpetas de investigación abiertas. Estas denuncias obviamente fueron presentadas por robo y violaciones en contra de la menor, pero también tenía 5 denuncias de violencia familiar abiertas, todas estas presentadas por su propia madre. Además, a los 16 años, Carla Fernanda tuvo problemas con una vecina, a la cual le clavó un desarmador en el pecho. Y este problema se solucionó con una simple carta, la cual firmó la señora Paola Georgina, la cual fue escrita con puño y letra de la misma, y la cual señalaba lo siguiente: siendo madre de la adolescente Carla Fernanda Hernández Gorostieta, de 16 años de edad, me comprometo que mi hija respetará en todo momento a la adolescente Katia, así como a su tía, así como a sus familiares. De igual manera solicito que dicha familia respete a mi persona, a mis pertenencias y sobre todo a mi hija menor. A cambio de esta carta, la vecina ofendida no presentó cargos en su contra. Un mes antes de la tragedia, la madre de Carla Fernanda estuvo en la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde le dijo a las autoridades que su hija la quería asesinar, pero no le prestaron atención. Esto porque la fiscalía en donde se encontraba no atendía asuntos de violencia familiar y simplemente no le hicieron caso. Y gracias a esta desatención, a no dar parte a la autoridad competente, a esta desobligación que hay entre las autoridades que imparten justicia en México, muy probablemente este multihomicidio fue capaz de hacerse. Algunos vecinos aseguran que la madre de Carla Fernanda, la señora Paola Georgina Gorostieta, usaba a Carla Fernanda para extorsionarlos, y es de aquí el por qué ella estaba en la fiscalía, ya que gracias a las 5 carpetas de investigación abiertas en contra de sus vecinos, lograron solucionar solo 3, ya que gracias a acuerdos económicos a los que llegaban de mutuo acuerdo se pudieron solucionar, pero no corrieron con la misma suerte las otras 2 carpetas de investigación que estaban abiertas, ya que los acusados o presuntos responsables están tras las rejas por delitos de índole sexual, los cuales son muy difíciles de comprobar, ya sea para bien o para mal. La joven Carla Fernanda vivía en un ambiente problemático y violento, ya que seguido se escuchaban peleas, golpes, ladridos de perros. Ella desafortunadamente golpeaba muy seguido a su tío y también a su madre, a la cual no le importaban las denuncias impuestas en su contra, pues era violencia familiar a todas luces. Algo muy curioso es que la joven Carla Fernanda, para escapar de su realidad, acudía con frecuencia a una televisora ubicada en San Ángel. Todo el mundo sabe que es Televisa, y la cual se fotografiaba con artista con el que pudiera, y compartía también sus videos en redes sociales. Hay gente que piensa que hacía eso simplemente para olvidar su triste realidad. Carla simplemente era una bomba de tiempo, pues con sus problemas psicológicos, su entorno y la autoridad que nunca le importó, todo eso se juntó a este trágico desenlace. El fatídico hecho pasó el día 6 de agosto de este 2022. Los vecinos reportaron los hechos a las autoridades. Reportaron una pelea en el departamento de la adolescente. La policía se apersonó al lugar, tocó la puerta, pero nadie les abrió y simplemente se fueron del lugar. Se sabe que primero terminó con la vida de la madre, esto con un tubo, básicamente a tubazos. Después
según el peritaje, el mismo día, terminó con la vida de su tío. Esto con una arma cortante. Pudo haber sido un simple cuchillo. En estos 6 días estuvieron conviviendo desde el día 6 de agosto hasta el día 12 de agosto, que fue su aprehensión. Y mientras estuvieron conviviendo, sus 2 perros se presume que comieron parte de las víctimas. Actualmente, la joven está en prisión. Se le va a realizar diversos estudios psicológicos para determinar si estaba con conciencia cuando este lamentable hecho pasó. Aquí la culpa es de todos. Ella recibió muchos maltratos durante toda su vida. Su mamá la utilizaba para extorsionar a vecinos. Nunca conoció a su padre y vivió toda su vida en la precariedad. Además de tener problemas mentales diagnosticados, las autoridades escucharon de viva voz a su madre, que les dijo que ella la quería asesinar, y ni así actuaron. Este trágico hecho es simplemente el resultado de una autoridad que te deja tu suerte, no le importas, de una condición de vida que simplemente fue muy precaria, y todo eso explotó en este terrible hecho. Carla Fernanda obviamente es culpable de lo que hizo, pero yo creo que todo esto se pudo haber evitado si tan solo las autoridades hubieran hecho su trabajo de prevención. Carla se encuentra actualmente en el reclusorio. Solo Dios sabe cuánto tiempo estará ahí, y si la tratarán como una persona mentalmente inestable o como una persona cuerda en sus 5 sentidos. Y pues bueno, este fue el caso de Carla Fernanda. Espero que les haya gustado. Si quieren más trabajos así, díganmelo en el cuadro de los comentarios. Y bueno, pues esto fue todo del investigador del crimen. Muchas gracias y hasta la próxima.